Saludos chicos, vamos a dar inicio a esta clase de fracturas de pie. Y vamos a hablar dentro del pie de las fracturas de calcáneo. El calcáneo es el hueso más frecuentemente que se fractura en el tarso. De los huesos del tarso es el que más frecuentemente se fractura. De los del tarso. El calcáneo, que es el hueso del talón, como recordarán, donde se inserta el Aquiles, cuando se fractura es muy frecuente que deje secuelas, y el mecanismo por el cual se rompe, tenemos que pensar en un trauma axial, ¿sí? Como principal mecanismo. El antecedente de la caída de altura es el habitual. Vamos a ver un intenso edema, puede haber presencia de equimosis, de flictenas. Debemos chequear el estado vasculonervioso porque el intenso edema puede generarnos una complicación que es el síndrome compartimental. Debemos evaluar, como es una caída de altura como causa frecuente, algún tipo de lesión a nivel lumbar, eso es muy importante, y las imágenes que vamos a solicitar para diagnosticar una fractura de calcáneo es un perfil de pie. A veces podemos pedir un axial de calcáneo y se termina de estudiar el calcáneo con una tomografía. Entonces, este edema intenso que genera la fractura de calcáneo es a tener en cuenta y a considerar a partir de la parte clínica. Fíjense cómo se han borrado todos los límites de lo que son los maleolos, el edema, lo brilloso, inclusive el hematoma. Y en esta radiografía, en esta imagen vemos las flictenas, que me atrevo a decir que son hemorrágicas, que significa que el edema que se está cursando en este pie es intenso. Significa que la fuerza que se aplicó o que pasó por este piecito fue importante. Traumas de alta energía. Nosotros debemos reconocer lo normal para diagnosticar lo patológico, como siempre digo. Esta es la imagen normal de un calcáneo de perfil, que es como habitualmente se evalúa. El calcáneo se evalúa en el perfil, la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor, o tuberosidad posterior y tuberosidad anterior, la superficie articular del calcáneo que articula con el astrágalo y se denomina subastragalina, esta articulación. Y acá vemos las incidencias que se denominan axial de calcáneo, donde vemos el lado medial y el lado lateral, y vean cómo se proyecta el calcáneo, que en este caso está normal. Entonces, nosotros tenemos que, esta es una radiografía de una fractura de calcáneo, donde si no conocemos los parámetros normales, podemos no reconocerla, a no ser que fuese por esta imagen. Debemos saber que el calcáneo tiene un ángulo, que es el ángulo de Wöhler, que, fíjense, se tira una línea de la tuberosidad anterior a la superficie articular, y otra línea de la superficie articular a la tuberosidad posterior, y ese ángulo mide entre 20 y 40 grados. Si acá queremos hacer lo mismo, según mi mouse, la tuberosidad anterior y la tuberosidad y la superficie articular por aquí, claramente nos va a dar 0 o menos 2. O sea que si no reconociéramos que acá hay una fractura, deberíamos reconocer que la forma del calcáneo, que es esta, o que es esta, fíjense que acá podríamos hacer lo mismo, está alterada. Y a partir de eso reconocer la fractura. Bien, ¿cómo tratamos estas fracturas? Acá vemos una evaluación, como les dije, además de las radiografías, la tomografía. Estas son imágenes tomográficas, donde fíjense, tenemos una fractura que también, si le queremos tirar esos ángulos, nos va a dar 5 grados, como mucho. Acá quizás un poquito más, pero no mucho más, ¿sí? Son cortes sagitales de una tomografía. Fíjense esta radiografía de calcáneo de perfil, donde el calcáneo prácticamente es una galleta, donde no hay nada. Es más, nos va a dar negativo seguramente el ángulo que teníamos como referencia, que es el de Wöhler. Y acá vemos una tomografía de ese calcáneo, que la verdad que está muy mal, e inclusive de la columna lumbar. Se ve que el paciente refirió la dolencia y el médico no pasó desapercibido esa dolencia, y tiene una fractura de 5, 4, 3, 2, 1 de T12. Bien, ¿cuál es el tratamiento de las fracturas de calcáneo? La inmovilización valva o bota. ¿Por qué dice valva o bota? Si la fractura es sin desplazamiento, o sea, está roto y es solo una línea que vemos y nada más, hay que inmovilizarlo simplemente y esperar que consolide.
Pero lo de la valva tiene que ver con el edema y las partes blandas que dijimos al comienzo, que es importantísimo, que debemos controlar. No podemos poner un pie extremadamente hinchado, como una empanada, con edema importante, hematoma, flictenas dentro de una bota cerrada y no poder controlarlo. Entonces, se le coloca una valva, se le dan todas las medidas de reposo, de antiinflamatorio, de pierna en alto, y debemos controlarlo para que ese edema no avance y que no terminemos teniendo un síndrome compartimental con los signos y síntomas que nosotros sabemos del síndrome compartimental. Entonces, la valva que no aprieta, porque como dice el vulgo, es medio yeso, es la que nos va a permitir hacer esa evaluación. Si la fractura viene con un desplazamiento leve o nada, que no es lo más frecuente, podríamos llegar a pensar que con una fractura sin desplazamiento le hagamos una bota cerrada y esperemos su consolidación. Ahora, si la fractura tiene un desplazamiento importante, como los ejemplos que vimos, se impone el tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque compromete una articulación, esa articulación que yo les dije, que es entre el calcáneo y el astrágalo, o sea, la subastragalina. Y nosotros queremos que las fracturas articulares queden lo más anatómicas posibles. ¿Qué tratamiento quirúrgico, con qué elementos dentro de nuestro arsenal? Y básicamente lo que utilizamos son placas con tornillos. Fíjese, esta fractura, que era la de ingreso que les mostré, que tiene el Wheeler alterado, se restaura la altura de este sector, que sería esto, que debería estar por acá, con una placa con tornillos, y nuevamente parece un calcáneo al que tenía. ¿Cuáles son las complicaciones de las fracturas de calcáneo? La gran mayoría de las veces el pie no vuelve a ser el mismo, a no ser que sea una linita nada más, pero es un pie con algunas molestias. ¿Puede desarrollar una artrosis? Sí, claramente. ¿Dónde la va a desarrollar? Y en esta articulación. Porque esta articulación tiene un trazo de fractura, entonces en esta articulación a futuro puede desarrollar una artrosis, sí, seguro. Y eso implica una rigidez, porque la artrosis, se acuerdan que da rigidez, entonces va a tener una rigidez de que del tobillo, no, para nada, el tobillo no tiene la culpa de nada, ni la vio pasar, de la subastragalina, que es la articulación que le sigue abajo. Entonces, la artrosis va, por supuesto, es prima hermana de la rigidez y del dolor, por eso pie doloroso. Y lo que puede suceder además es que le quede un retropié ancho, o sea, el talón, si ese calcáneo no fue restaurado en su anatomía lo más cercano al principio, ese talón va a quedar ancho y el paciente, aunque a ustedes no les parezca, se queja porque no le entra bien el zapato. Entonces por eso se aclara que le va a quedar un pie ancho, o se le debe aclarar o advertir que podría suceder, que podría ser una molestia. Esas son las complicaciones del calcáneo, que se digan que en lo agudo puede generar síndromes compartimentales, que el compromiso de partes blandas es extremadamente importante que ustedes tengan en cuenta, en consideración, y no solo la radiografía. Bien, hablemos de las fracturas los metatarsianos. Las fracturas los metatarsianos son las más frecuentes. Los metatarsianos son los huesitos más frecuentemente afectados por una fractura, y no estoy hablando del tarso, estoy hablando de los metatarsianos o del medio pie en adelante. No se rompen las cuñas, ni el cuboides, ni el escafoides. Se rompen los metatarsianos. Las falanges tampoco se creen. Son más frecuentes que se rompan los metatarsianos. ¿Por qué mecanismo? Por un trauma directo, que me peguen un pisotón o que se me caiga algo, y por la inversión del trauma indirecto, que me doble el tobillo o el pie y me genere una fractura. Vamos a tener edema, equimosis y dolor local, y lo que debemos saber es que cuando la fractura no tiene desplazamiento, lo inmovilizamos con una bota de yeso o con uno de estos walker boots, o si están muy desplazados, si son más de uno, los comprometidos se operan. Veamos algunos ejemplos. Acá vemos las fracturas de metatarsianos del segundo, tercero, cuarto, quinto. O sea, son muchos. O sea que esta lesión merece que, no solo que además que son muchos, sino que están todos están desplazados, o sea que se merece que se opere. Acá vemos un ejemplo de una fractura de quinto metatarsiano, este es por inversión, que era lo que hablábamos. Acá vemos una fractura metafisaria distal, o también conocida como subcapital, del segundo y del tercer metatarsiano, y su resolución quirúrgica con placa con tornillos. Las fracturas de metatarsianos son las más frecuentes. Esta es la clásica fractura de la base del quinto,
muy frecuente, que se la pueden confundir con una fractura de tobillo, si no revisan bien al paciente, porque la base del quinto y el lado lateral del tobillo están todos muy cerquita. Y acá vemos una fractura diafisaria del quinto metatarsiano, que también habitualmente es oblicua y es muy frecuente. Entonces, para terminar, quiero contarles este piecito que tiene la particularidad, que no es traumático, y que tiene la particularidad de que a nivel de la articulación metatarso-falángica presenta una desviación del dedo gordo hacia externo, o una angulación del dedo gordo hacia externo, ¿sí? Clínicamente pueden llegar a verlo así. Entonces, si tiene una desviación o una angulación del dedo gordo hacia externo, esto es lo que conocemos como hallux valgus, ¿sí? Hallux nosotros le decimos al dedo gordo, es el único que tiene nombre propio, y valgus, ustedes ya saben que es valgo y que es varo, ¿sí? Este es un clásico hallux valgus, que habitualmente consulta porque le duele a este nivel, por el roce del calzado, más frecuente en mujeres, pero no exclusivo, y este piecito que le molesta acá cuando pisa, claramente no va a mejorar con una plantilla. La solución de ese juanete, fíjense acá, o juanete también conocido, ¿no? Por supuesto. Acá tenemos otro, miren, a los valgus, donde sobresale la cabeza del primer metatarsiano, por medio de un tratamiento quirúrgico, lo alineamos, deja de sobresalir y el paciente no debería tener mayor inconveniente. Bien, espero que tengan muchas preguntas con respecto a estos temas y con gusto las contestaremos en los espacios para tal fin. Saludos.